Javier, bueno, primera pregunta. Yo sé que estos son días muy poco tensos. ¿Te visualizás ya como presidente? O cuando hablo de visualizar, veo, no importa que luego seas o no seas, ¿te ves vos, te ves convencido de eso? ¿Te visualizás? Vamos por partes. Mi bilardismo extremo no me permite ese tipo de figuras, pero vos podés venir aleatoriamente al hotel y vas a ver la cantidad de reuniones que tenemos por día con los equipos y estamos trabajando para desembarcar el 10 de diciembre. O sea, estamos trabajando duro y parejo. Digamos, las más notables son las reuniones que hace Pose, que son grandes, ¿no? Que es el jefe de gabinete Nicolás en las obras. Pose. Exactamente, con lo cual es un trabajo fenomenal que se está haciendo. Estamos tomando esto con mucha seriedad porque, si ustedes me permiten, la bomba que está dejando este gobierno es tremendo. Está dejando todos los elementos plantados para que tengamos la peor crisis de la historia. La irresponsabilidad de este gobierno es tremenda. Para que tengan una idea, desequilibrio monetario peor que la previa del Rodrigazo. El doble es, para que tengan un orden. Hoy se los dijiste eso a los empresarios. Exactamente, hoy lo dije. ¿Qué es para que lo entienda la gente el desequilibrio monetario? Es el dinero que sobra en la economía. Suponete lo siguiente, vos tenés déficit fiscal, emitís dinero. Ese dinero la gente no lo quiere. Entonces, lo primero que hace la gente cuando tiene dinero que no le sirve es que se compra dólares. Como pierde reservas el Banco Central, ¿qué te hace? Te pone una restricción para que vos no demandes dólares. O sea, te obliga a tener más pesos que los que querrías tener. Lo voy a dar el número. En la previa al Rodrigazo, la demanda de dinero, lo que la gente quería tener eran 10 puntos del PBI. Y había 15. Ese desequilibrio fue lo que hizo que después la tasa de inflación se multiplicara por 6. Pasó de 30 a 180. Hoy, la demanda de dinero es la deseada, son 5 puntos del PBI. Y tenés 10. Es decir, con lo cual es el doble. O sea, La relación es exacto, peor. es el doble de la que vos tenías en el Rodrigazo. Quiere decir que en lugar de multiplicar por 6, vas a multiplicar por 12. Y si la inflación viene al 300, estamos hablando de 3.600. Javier, sos un técnico, hemos hablado 1000 veces. Sí, perdón, me sale el economista. Es tu zona. ¿Qué le decís a la gente que cree que a lo mejor votándote a vos se salva de una catástrofe? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente para evitar la catástrofe. Porque esto no es solamente, esa es una partecita del problema. La otra parte del problema, ¿dónde está? Adentro del Banco Central. Hoy la relación de pasivos monetarios sobre base monetaria es de 360%. Quiere decir que vos en el lapso de 1 mes a 3 meses podrías multiplicar la cantidad de dinero por 4. Es un disparate, o sea, sería como más nafta al fuego. Entonces nosotros estamos trabajando en un programa muy fuerte en desarmar el problema de las LELIQs, que de los 15 puntos de déficit fiscal explican 2/3. Y estamos en un programa de ajuste del gasto público para poner en caja el tesoro. Javier, nosotros hablamos varias veces y junto con lo que vos me explicás y me explica Pablo, yo trato de entender. Por primera vez entendí que por más que seas perfecto vos o tu equipo, que creo que se va a ampliar, ¿no? Entiendo yo. Sí, obvio que se va a ampliar, sí. Bueno, la pregunta es, vas a necesitar... ¿por qué no voy a tomar o considerar los aportes de tipos muy talentosos en Argentina? Bueno. Además, algunos de ellos son amigos. Sí, está bien. Eso está perfecto, pero por más que seas, que no te equivoques en nada, cualquier gobierno va a tardar entre 18 y 24 meses en estabilizar la economía, porque ese es el delay que hay entre exacto, es perfecto. entre que vos frenás la maquinita de hacer dinero y la emisión monetaria que sigue corriendo. Exacto. Y los efectos de la si vos rompés hoy la máquina de imprimir billetes, tenés entre 18 y 24 meses de inflación. La convertibilidad fue algo parecido a eso, solamente se emitía contra demanda de dinero, que a los efectos prácticos vendría a ser casi lo mismo. Y tardó 20 meses la convertibilidad. Entonces, pero hay cosas interesantes, ¿no? Porque cuando asumió Menem, el salario en dólares era de $180, ¿no? Y lo llevó a $1.800. Entonces, lo que quiero decir es... Hoy el salario en dólares promedio es de 2.50.
El promedio es 250, el mediano, el más representativo, es 250. $250, Y estamos el promedio, en el fondo del mar. Sí, exacto. Y el promedio está en 350. Quiere decir que el salario promedio en la Argentina es 350.000 pesos. Y lo que nosotros decimos es que si logramos una estabilización exitosa, iríamos a un equivalente, a lo largo de 4 años, a 1.800.000. ¿Qué le decís? $1.800. Sí. Exacto. ¿Qué le decís, Javier, a la gente que ha entrado en duda, víctima de la campaña del miedo? Mirá, vos no podés alcanzar la gloria si tenés miedo. Mirá, a ver, es muy lindo el último penal que patea el jugador argentino. Montiel. Fabuloso. Montiel. Pero te tuviste que arriesgar, hay que ir y patearlo. ¿Cómo? Es más, así como cuento la parte buena, cuento la parte mala también, pero para ver cuál es el concepto. Me acuerdo que en una definición por penales en la que gana Boca, Bataglia había errado el penal. Entonces va un periodista y le dice, ¿cómo se siente? Bien, salimos campeones. Me dice, no, pero erraste el penal. Bueno, los penales lo erran los que patean. Entonces, vos si querés la gloria tenés que tomar el riesgo. Entonces, ahora, la pregunta es, relación renta-riesgo. Yo hago una pregunta. De ser el país más rico del mundo somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. Tenemos la tasa de inflación viajando al 300% y podemos ir a una situación catastrófica si nos revienta el sobrante monetario y el balance del Banco Central. Con este gobierno y este ministro de Economía que es candidato. Exactamente. Es más, le voy a pasar algunos datos para que vean lo tenebroso de esto. El vencimiento de deuda en pesos para el año que viene es equivalente a 90.000 millones de dólares. Cuando tomo la deuda en dólares, eso es menos, son 16.000 millones de dólares. Pero tenemos el acuerdo caído con el fondo, porque teníamos una meta de superávit primario, de déficit primario de 1,9 y estamos un punto arriba. Hay una deuda oculta que no se registra en las planillas de 90.000 millones de dólares. Me lo explicaron también. Ahora, no, bueno, tenés la deuda con los importadores por 30.000 millones de dólares. Voy a decir esto sobre esto. Hoy un importante hombre de la industria automotriz me dijo, tenemos autos, tenemos la fábrica abierta para trabajar hasta la semana que viene. El proveedor de cables no consigue pagar el cobre en Brasil, porque no hay dólares. Sí, y ni hablemos de los medicamentos. Bueno, eso es lo que se llama el problema de la CIRA. Es decir, vos hiciste una operación, el Banco Central dijo que te iba a dar los dólares. ¿Cuánto está debiendo el Central a los importadores? 2.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Pero habitualmente hay una deuda... Sí, un desfasaje comercial que se Bueno, cubre. está bien, sí, claro. Digo, eso es parte del working capital de cualquier empresa. Pero déjame que te pregunte esto, porque quiero salir un poco de los números, que obviamente son interesantes, pero ¿qué está en juego para vos? Olvídate un segundo de tu candidatura. ¿Qué está en juego como país en esta elección? Ustedes lo señalaron de manera brillante recién, antes de que yo ingresara al aire. Pablo ahí lo señaló también, cuando hablamos de la tiranía de las mayorías. A ver, ¿qué es la democracia liberal? La democracia liberal es el respeto de las minorías. Es decir, justamente el contrapeso de poderes, tal como está diseñado, o sea, que es el presidente es la figura del emperador, digamos, el Congreso es la figura de la aristocracia, la compensación de poderes y el rol de la justicia independiente, que es la construcción de la república, es para cuidar a las minorías. Exacto. No para que una mayoría circunstancial se lleve puesto todo. En ese contexto, ¿qué es lo que uno ve? Que el peronismo, cuando gobierna con la tiranía de las mayorías. Eso Hayek lo llamaba democracia ilimitada. Creer que porque tenés una mayoría podés hacer cualquier cosa. Nosotros, ¿cómo lo llamamos? Populismo. Entonces, ¿cuál es la discusión central? Porque digo, si yo te digo entre estabilidad e inflación, digo, obvio, estabilidad, entre crecer y estancamiento, digo, eso es tautológico. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es república versus populismo. ¿Vos creés que si gana Massa vamos a una autocracia estilo Putin? Pero no tengas dudas. O sea, va a ver, yo te voy a mostrar su atentado contra la libertad de expresión. No solo, digamos, donde tiene injerencia, digamos, hace echar gente.
¿no? Digo, el caso de Marcela Pagano es emblemático, ¿no? Digamos, o sea, lo criticó, la echaron. Ahora, vamos a otra cosa. El día del debate, ¿no? Poniendo una cantidad de recursos monstruosos en una página difundiendo mentiras. Lo que dice Milei. Vayan a Google lo que dice Milei. Vayan a Google lo que dice Milei. Tremendo. 30 millones. Al otro día tenía 30 millones de visitas. Mirá qué interesante esto, Luis. Porque ese día previo a eso, a muchos influencers, digo, que están alineados con nuestro pensamiento, les voltearon el canal de YouTube a todos. Digo, no es que es una casualidad. ¿Qué te pasó con lo de Seiza? Porque vi que estabas, recién hablamos con Karina, vi que estabas bastante afectado por eso, porque eran niveles de violencia fuerte, ¿no? Bueno, en principio, digo, no me dejaron entrar, no pude entrar por el medio del público. Digo, que es una entrada característica nuestra, ¿no? O sea, no se pudo, porque los niveles de violencia estaban desmadrados. Básicamente la gente de Massa arrancó tirando huevos. Como no le alcanzó con los huevos, empezó a tirar piedras. Y cuando no les alcanzó con las piedras, empezaron a romper botellas y tiraron botellas rotas. ¿Vos te das cuenta que eso es una posible representación por adelantado de lo que te pueden hacer? Pero no tengas duda, digo, que ellos operan así, ellos no son tolerantes. A ver, esos son los de los 14 paros generales Alfonsín. Ellos son los mismos que sacaron a patadas a De la Rúa. Ellos son los mismos que en la tiranía de la mayoría se quisieron llevar al puesto al campo con la 125. Son los mismos que continuamente atacan y persiguen a opositores. Ustedes lo saben. Ustedes saben lo que es. Yo no le voy a explicar a Luis lo que es estar siendo perseguido. Digo, vos también tenés tus galones ganados también. Entonces, ¿me comprendés? O sea, esta red de espionaje persiguiendo a periodistas, a jueces, a opositores, digo, pero eso es lo que te está trayendo. Fíjate esto, la violencia de Massa en el debate, cuando agarra y empieza a tirarme carpetazos. Pero carpetazos que no tienen nada que ver con la realidad tampoco, ¿no? Espera ahí, porque hubo una diferencia, una disonancia entre lo que vieron algunos medios o cómo titularon y lo que apareció en las encuestas. ¿Vos qué crees? ¿En el resultado del debate? Sí, ¿vos qué crees que le pasó a Massa de cara a la gente en el debate y qué te pasó a vos? Mira, una vez que bajó la espuma. A ver, lo que pasa es que uno tiene que entender qué es lo que va a buscar en un debate. Esto estuvo claro. Vos fuiste a buscar un objetivo, se lo explicaste muy bien a Feynman, a otros periodistas, y lo lograste que ellos querían sacar. Él quería sacar. Eso no lo logró. Bueno, pero eso no es trivial, porque toda esta semana la tenían diseñada en una campaña en la cual me mostraban inestable emocionalmente. O sea, y llegaron a niveles bizarros de buscar la provocación. Digo, eso por un lado. Pero acá lo interesante es que, ¿qué es lo que pasa? No sé, perdón, voy a citar un canal colega, TN, hace una encuesta, votan más de 800.000 personas, con un QR, con lo cual no podés falsearla. Y la encuesta da creo que 85-15, en La Nación también de un número en esa línea. Entonces, hay una percepción de cómo se interpreta desde los medios el género debate, como género televisivo. Que ya pasó la historia, igual que muchas interpretaciones. Aznar, lo hemos citado, Aznar versus Felipe González, donde parecía y los medios titularon que Felipe González le había ganado, ganó Aznar clásico. Hay otras categorías. Ahora, quiero detenerme. Hacer una nota, perdóname Luis que te interrumpa, dale. Pero una nota de color. A ver, si vos hoy lo que identifica a los argentinos es un profundo sentimiento antipolítica, y vos ponés de un lado un político perfecto, ya está, perdiste. Profesional, claro. Perdiste antes de salir. Y el otro, ahora, yo quiero hablar, porque eso tiene una lectura. Y la otra lectura es, ya sabemos lo que son, sabemos lo que vienen haciendo de 2003, variantes, etcétera, etcétera. Ya sabemos quién está detrás. Yo lo digo acá porque lo hemos dicho siempre, no somos coherentes en esto. Massa no está solo, detrás de Massa hay un montón de gente, de Cristina. Yo pienso que Cristina no podría haber ungido a Massa sin un acuerdo previo que incluyera los mismos acuerdos que hizo Unión por la Patria o el Frente de Todos por la Patria, que había loteo, etcétera. Ahora,
¿qué hay detrás de Milei? Hay también, aunque no es una alianza consolidada porque de alguna manera se planteó de apuro con el balotaje, un equipo que quizá pueda, la sugerencia de Macri y de otros dirigentes de PRO, de Juntos por el Cambio, puedan estar integrándolo el día de mañana, sin hacer nombre, ¿no? Porque no. A ver, nosotros tenemos una posición abierta y estamos dispuestos a convocar a las personas más talentosas del lado bueno de la vida, desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿Solo del PRO? Digo, donde hay gente talentosa, nosotros no tenemos problemas en reclutarla. Bien. Es decir, ahora, también es cierto que dentro del PRO hay colegas, algunos son amigos. La pregunta es, ¿por qué no los puedo convocar? No, bueno, a esa pregunta se podría plantear otra pregunta. Si la gente a la que vos respetás y no está de acuerdo con los principios que vos tenés de la economía, y vos, en el ejercicio de la presidencia, estás convencido de que no se pueden aplicar en 5 minutos ni la baja de subsidio, ni la dolarización, ni el cierre inmediato del Banco Central, ¿estás dispuesto a escuchar en una mesa que quizá se pueda ir, no por otro camino, o se pueda llegar al mismo camino, pero con otras herramientas? Mira, hay un conjunto de objetivos que no son negociables. Pero, cuando vos sumás gente inteligente, aparecen caminos más eficientes también. Entonces, nosotros estamos a ese diálogo, estamos abiertos, porque vos fijate, yo tenía un modelo de dolarización, apareció Emilio, hizo uno mejor. Vamos con Emilio. Te iba a preguntar si te sentías un dogmático o un pragmático. Bilardista, perdón. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Mira, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo esto lo aprendí de escucharlo a De Pablo. Y hoy en algún momento en el CICIP lo dije. ¿Sabes lo que pasa? Que viene un economista, agarra y se equivocó. ¿Me entendés? Viene mañana y escribe otro paper y explica cómo se equivocó. Ahora, si vos te equivocás en la vida real, yo le voy a estar arruinando la vida a 47 millones de personas. Bien. Entonces, no hay lugar para el dogmatismo. Bien. O sea, hay un problema, se lo resuelve, se busca la mejor manera. Ahora, la mejor manera que vos tenés para resolver el problema es con gente que sabe pensar. Digo, porque si no, me vienen las bestias que rompen todo. Te voy a hacer una pregunta. Los empresarios hoy, ¿qué sentiste en los empresarios, las preguntas que te hacían? Porque hay muchos que a Massa lo conocen todos. Todos, algunos. De hecho, lo conocen mucho más que a mí. Massa dice que no tiene amigos y tiene más amigos que Roberto Carlos entre los empresarios. Ahora, a vos te semblantean. ¿Qué le producís a los empresarios que tuvieron hoy? ¿Temor, expectativa, ansiedad? Depende del confianza. Depende del tipo de empresario. A ver. Porque ahí, si vos, a ver, lo vamos a poner negro sobre blanco. Si vos haces negocios con el Estado, y a mí no me querés ver ni figurín. No sé, si vos te dedicás a la construcción de obra pública, aparezco yo, digamos, o sea, y me detestás y vas a hablar peste de mí y todo lo que yo diga te va a parecer horrible. ¿Eso le está pasando a Urnequian? No, lo de hoy de Eduardo fue un chiste que además yo adhiero al chiste. Ah, ¿fue un chiste? Sí, fue un chiste muy Urnequian, recordemos, dijo, tuve como 3.000 y pico. Tengo 3.700 fallados. Y uno me salió fallado. Sí. Y yo creo que tiene razón. Sí, son los típicos. Claro, porque no seguís siendo empleado. Y claro, pasaste a otra categoría. Y si te fuiste, porque entonces digamos, ahí hay algún error. Y encima me fui de la compañía, que estaba tranquilo, todo, y me meto en la política. O sea, evidentemente debe ser frustrante. No, pero les preocupa esto, les preocupa que, por ejemplo, aunque lo has explicado en el debate, te lo tiraba Massa como tú. Te hacía ver un inexperto que no conoce cómo funciona el mundo. A los empresarios que comercian con Brasil y China, ¿qué le decís? Que no tienen ningún tipo de problema, van a poder seguir comercializando. A ver, yo soy liberal. Como liberal yo creo en el libre comercio. De hecho, los países que son más abiertos comercialmente son 9 veces más ricos que los que son cerrados. O sea, por lo cual es una buena política. Ahora el punto es, ¿ese comercio tiene que estar administrado por el gobierno o tiene que ser libre? Vamos. No, bueno, es mi ley. Algunas regulaciones el Estado tiene que hacer porque son naturales, pero las mínimas, supongo, ¿no? Exacto. Entonces,
Vos fíjate, porque yo fui muy claro también en lo que contesté en el debate. No solo mi posición a favor de la apertura comercial, sino en términos de que vos podés comercializar con quien quieras. O sea, que si vos estás haciendo negocio con Brasil o con China en este momento, problema tuyo, yo no me tengo por qué meter. Dame un segundo. Sí, cómo no. Pero hay algo que es interesante acá. Otra cosa que yo aclaré en el debate, y hoy lo aclaré con más énfasis, es la secuencialidad de las reformas de primera generación. Es la reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar impuestos, quitar regulaciones, modernizar el mercado laboral, y una vez que sos competitivo fiscalmente y una vez que sos competitivo laboralmente, ahí abrir a la chilena. En instantes, volvemos en unos segunditos, Pablo, pero te dejo esto picando después segundos. Macri suele decir que una de sus errores fue subestimar la minoría en el Parlamento y subestimar que tenía un peronismo que estaba dispuesto a romperlo todo desde el primer día. Son cosas que vos tenés en cuenta en el caso de que seas presidente. Ya lo contestás. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. La pregunta está formulada, Javier. La pregunta está formulada. Subestimó Macri la minoría que tenía en el Parlamento y que del otro lado tenía el peronismo con una campaña del miedo y de resistencia, lo hablamos el otro día, del primer día en que empezó a gobernar, que terminó en las 14 toneladas de piedra y lo quebró políticamente. Voy a ser autorreferencial con la respuesta. ¿Qué fue lo que yo señalé sistemáticamente cuando íbamos camino a las elecciones? Dije, si nosotros entrábamos en el balotaje, eso iba a implicar un reacomodamiento político fuerte. Pregunta, entramos en el balotaje, ¿y cuál fue el primer reacomodamiento político que se dio fuerte? Quedó en claro quiénes estaban verdaderamente en Juntos por el Cambio por las ideas y quiénes estaban por una conveniencia política, que yo no tengo por qué meterme, pido perdón si alguien se siente molesto, pero yo tengo la sensación que la señora Bullrich la traicionaron. Yo también. Lo suscribo, lo dije hoy en hora 17. Perdón, digamos, sí. Fiscalización, y ese es un tema que tenemos que charlar. Entonces, yo tengo la sensación que la señora Bullrich la traicionaron, pero bueno, digamos, ellos, en términos de lo que es Macri y lo que es Bullrich, ellos hicieron una lectura muy rápida el domingo de lo que estaba pasando. Y obviamente hicieron un discurso en esa línea, y nosotros levantamos el guante rápidamente. Por lo tanto, si vos te fijás, fíjate que se están conformando un nuevo esquema de mayorías muy interesante. Y no solo eso. Imagínate cuando pierda Unión por la Patria ahora el domingo. También va a haber reacomodamiento. Y eso, ¿por qué esto es importante? Porque los políticos tienen un montón de defectos, pero no dejan de mirar los números. ¿Sabes cuál es el dato más importante de todo esto? ¿Cuál? No es que apareció un outsider y se llevó 30 puntos porcentuales y decir, uy, esto es rarísimo. Lo más interesante es que es la primera vez en 100 años que Argentina, el 54% de los argentinos vota un cambio hacia los valores de Alberdi. Igual, déjame decir, Javier, es sorprendente también que un ministro de Economía con el 140% de inflación, con un gobierno con el 840 y pico por ciento, estoy fino para los números, me parece, de inflación acumulada. Me mataste con el otro de la cantidad de mesas. Me lo acordé recién, me lo dijeron recién, entonces me lo acordé. Dejá, te estoy tirando un crédito, dale. No, es sorprendente. Otro bilardista. No, pero es sorprendente que tenga los votos que tiene. Y hago esta aclaración. Nosotros, muchos de los que estamos acá, como Pablo, como Juan Cruz Ávila, conocemos cómo funciona la política desde hace muchos años. Y la campaña del miedo sigue, faltan 5 días, todavía no terminó la campaña del miedo. Y dentro del sistema político se da como natural que si ustedes no fiscalizan como corresponde, esos 3, 4 puntos que eventualmente pueden tener, se pueden convertir en perder por
un voto y 4 o 5 telegramas por abajo. ¿Lo tienen claro eso? Por eso estamos trabajando tan fuertemente en la fiscalización. Pero hay muchas cosas muy valiosas en lo que acabas de decir, Luis. Una es el valor de manejar las palancas del Estado. Es decir, Massa está dejando un déficit inercial de primario de 3 puntos del PBI. Es decir, el plan Platita se patinó 2 puntos del PBI. Es decir, no es un chiste eso. O sea, y él lo jugó en la elección y te lo juega 5 minutos antes. Hay que tener claro estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque fíjate esto, si vienen y te regalan plata, que la terminaron de imprimir en la Casa de la Moneda por orden del Banco Central, que a su vez está financiando al fisco. Eso va a generar inflación. Ahora, si vos tenías 0 y te dieron 100.000, vos estás mejor. Ni siquiera te importa la inflación, porque vos estás mejor, entonces vas y votás. Está bien, déjame preguntarte a propósito de la campaña del miedo. Hemos hablado de los empresarios, hemos hablado técnicamente de las cuestiones estructurales de la economía. A esos miles o millones que te votaron, que votaban al peronismo, que están en el conurbano, que el peronismo va a tratar de arrearlos esta vez con el aparato, porque le lograron penetrar con miedo, el miedo a Milei, de que le saque los subsidios, de que le saque la escuela pública, de que no tengan para atenderse en el hospital. ¿Qué le decís? Bueno, mirando a la cámara, ¿qué le decís a esa gente? Que ese miedo no tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, porque la clave del miedo es que el miedo paraliza, y si la gente se paraliza, gana el status quo, ganan los delincuentes. Esa es la clave. Y una de las cosas que yo hice en el debate, me encargué, si ustedes se fijan, de desarticular cada una de las operaciones que me hicieron en términos de campaña de miedo. Pero lo que tienen no lo van a perder. No van a perder ni la insulina, ni la... Porque yo he escuchado de todo. A ver, pero este gobierno dice que yo le voy a sacar los insumos a los hospitales, y hoy no se los dan ellos los insumos. Dice que, no sé, a ver, ¿cuál es el problema? No, que se le va a caer el techo de las escuelas. Y si hoy se le cae el techo de las escuelas, si hoy, digamos, o sea, el 16% de los chicos solamente termina el secundario, el 30% no lo termina, en los chicos de 10 años, o sea, la mitad no puede leer un texto, el 70% no resuelve un problema de matemática. Es decir, este es el desastre, 45% de pobres, 10% de indigentes, al borde de una crisis fenomenal. Digo, ¿terror a qué? ¿Terror a qué? ¿Puedo pedir algo, Javier? Sí. Mirando esa cámara, hablarle a esa persona que tiene dolor, que tiene miedo, que la pasa mal, que se animó a votarte en alguna de las instancias. Que el miedo no le gane la esperanza. Nosotros somos la esperanza de un país mejor. Nosotros proponemos abrazar las ideas de la libertad. Donde se aplica el modelo que nosotros proponemos, la gente es 8 veces más rica. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 20% más. Es decir, es todo ganancia. Y si quieren replicarlo con un caso no tan abrupto como el que propongo yo, que es el de la convertibilidad, cuando Alfonsín dejó los salarios estaban en $180 y pasaron a 1.800, se multiplicaron por 10. Vamos, es todo ganancia. Pero ¿cuál es el problema? Sí. El problema es la casta. Los socios, es Massa y su socio el problema. El tema es que vos sos consciente de que hay capas de cebolla de populismo acumuladas, 20 años de populismo, 3, 4 generaciones. Ideológica, cultural, que esos modelos, por falta de educación, no los tienen tan visibles. Con lo cual, y esto te lo estoy planteando, si sos presidente, vas a tener un desafío enorme, como los de la generación del 80, para mostrarle a dónde estaba el norte. A ver, lo voy a poner en otros términos. Lo voy a poner en unos bien de cosas muy tangibles, sí, y otras en términos de países. Si yo voy a una solución que es la lucha abierta y frontal contra la inflación, y que el método que yo propongo está probado, o sea que funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vas a tener crédito hipotecario y te vas a poder comprar una casa. Ahí va. Que vas a tener, por ejemplo, créditos prendarios y te vas a poder comprar un auto. A Pluto y a Mickey Mouse no los vas a tener que mirar por televisión en Disney Channel. Los vas a ir a poder ver en Orlando. En un tiempo, no mañana ni pasado. Está claro eso, ¿no?
No, bueno, porque tarda 1 año y medio la estabilización. No es, entre 18 meses y 24 meses. Claro, no es instantáneo. Pero lo que digo es, sí se puede hacer, no es que no se puede hacer, ya lo hicimos. Entonces, es más, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que fue fácil para Urquiza? No. Después de derrotar al tirano Rosas en Caseros, ¿qué hizo? Digo, hay que revalidar la figura de Urquiza. Por eso, digo, para nosotros fue tan importante cuando fuimos ahí a Palomar y a hacer ¿no? Que es donde fue la batalla de Caseros. ¿Por qué es importante? Porque el tipo tenía todo el poder. Y sin embargo, ¿qué hizo? Tomó la Constitución de Alberdi. Y como veía que no podía integrar Buenos Aires, por más que le ganó a Mitre, de ida y de vuelta, simularon que perdió para que de esa manera se integrara a Buenos Aires. En 1860 nace Argentina, que es cuando se integra a Buenos Aires. En 35 años de ser un país de bárbaros, nos convertimos en la primera potencia mundial. Javier, tenemos que ir a una breve pausa y volver. Te quiero dejar esto como concepto. Hay gente que está muy enojada por inconsistencias que parecen pequeñas pero son importantes. Por ejemplo, 2 pensiones graciables de Cristina, que es un tema que no está en la macroeconomía, pero que se la firmaron y hoy está cobrando, dicen, hasta 14 millones de pesos. Ese tipo de cosas se van a terminar. ¿Y cómo van a hacer para terminarlo? Igual que muchos ñoquis políticos, topos, que están insertos dentro del Estado. ¿Cómo van a hacer? Enseguidita, ¿nos contestás, por favor? Javier, hice la última entrevista como candidato a presidente. Tenés la cámara ahí, los últimos minutos, 2 minutos, para cerrar, para hablarle a los argentinos. A disposición. Bueno, en primer lugar, gracias por darme este espacio que siempre la paso tan bien. Y lo que quiero decir es que estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Argentina arrancó el siglo siendo el país más rico del mundo, hoy es 130. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, la inflación viajando al 300 y camino a una hiper. Entonces, no solo que es la más importante de los últimos 100 años, es la más importante de los últimos 40. Porque en el fondo lo que vamos a elegir es si queremos seguir con el populismo decadente y empobrecedor o abrazar la república y volver a abrazar las ideas de la libertad y salir adelante. Obviamente, los populistas van a tratar de sembrar el miedo, porque si te siembran el miedo, te paralizan, y cuando te paralizan, nada cambia, gana el statu quo, ganan los delincuentes que nos arruinaron la vida. Por lo tanto, yo lo que les pido es que logren vencer el miedo, porque la esperanza le gana el miedo. Y la esperanza de un país mejor existe porque donde se aplican estas ideas siempre triunfan, porque no es que hay solo mayor bienestar, sino que además la libertad permite tener un horizonte de creatividad y vida muchísimo mejor. Entonces, volvamos a abrazar las ideas de la libertad, porque Argentina tiene un mejor futuro posible, pero ese futuro solamente es posible si ese futuro es liberal. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Esperemos que vuelvas como candidato o jefe de la oposición o como presidente. Que voy a volver, no tenga dudas, no se van a liberar de mí. Bueno, muchísimas gracias. Ya está Alfredo Leuco, ya está el diario de Leuco. Bueno, un impacto enorme.